Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Palacios. Es un placer que estéis aquí en la Caja de Pandora otra vez, hoy día 16 de marzo de 2023 y tenemos un gran programa, Recapturando la Chispa, para alcanzar la paz interior, con Claudia y un invitado, Víctor, que ahora lo veréis. Pues como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Claudia, los míos, a través de todas las plataformas que estamos ahora mismo transmitiendo. Ya sabéis que esta semana nos han eliminado durante 15 días de YouTube 2 canales. Entonces, los que tenemos ahora durante los 3 primeros, bueno, si no nos borran los 3 siguientes meses serán en YouTube de, creo que se dice Matrix Pandora y Pandora Misterio, porque los otros dos, pues durante 3 meses estarán cerrados. Porque como tienen 2 strikes, si los sigo teniendo abiertos me lo cierran para siempre. Y ya me han cerrado 18 canales, con lo cual vamos a mantener los que se recuperen. Y por eso os digo que os suscribáis pues, al Odyssey, al Twitter, al Twitch, a donde sea, porque si no nos veis en un sitio, nos encontráis en otro. Dicho esto, como siempre os comento, los que estáis en YouTube, si le podéis dar al like para el posicionamiento, nos puedan visualizar mejor y compartan el enlace para decir de que estamos en vivo, si no tienen enlace para vernos un poquito más tarde, cuando la gente le apetezca. Y dicho esto, pues vamos con el equipo, primero con Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando del tiempo, que ahora ya estamos en primavera prácticamente. Estamos muy bien. A mí si estoy en Murcia ahora, te diría que ya estoy en verano. Por la calor que Claro, hace aquí ya. aquí hace mucho calor, sí, pero se está muy bien. Bueno, es tiempo justo de recapturar la chispa, porque cuando hay mucho sol, la gente sale de donde está en su cueva y aparece la energía divina, ¿no? A través del sol central y nos ilumina. Muy bien, muy bien. Bueno, pues recapturando la chispa, ese es el título de hoy. ¿Cómo empezamos, Claudia? ¿Cómo quieres Pues empezar? mira, yo en esta ocasión he querido invitar a un compañero de viaje que es un hermano espiritual, que es alumno y a la vez maestro, como digo yo, porque al final todos somos alumnos y maestros. Y también él quiere contar su experiencia como alumno y como maestro. Así que bueno, entramos a invitarlo a él para que lo conozcáis. Él es Víctor. Víctor Andeu, bienvenido a este proyecto de compartir la divinidad. Hola Claudia, muchas gracias. Hola Luis, es un honor estar aquí en el programa. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, sí, yo estoy en Israel, aquí también el tiempo como en Murcia. Bueno, pues un poquito de contarles sobre Víctor, que hace unos años conocí a Víctor cuando estaba en el proceso de empezar a hacer trabajos más intensos sobre el árbol de la vida, la personalidad, con las letras hebreas y causalmente, como digo yo, la sincronicidad del universo, que justo Víctor llegó a mí por esas cosas y lo introduje de alguna manera al mundo hebreo y posteriormente terminó él viviendo allí. O sea, cosas de la vida que primero se conectó con el hebreo a través de mí, luego conoció a su compañera y actualmente pues reside allí en Israel y bueno, ahí está la energía también como en movimiento. Entonces ahora vamos a entrar en el tema, Víctor y Luis, para ver los procesos y vamos a ir interactuando. Entonces, recapturar la chispa ha venido como siempre por inspiración divina para poder comprender qué nos está pasando. Y es como la sensación de que nos sentimos muchas veces perdidos a lo largo de los días y muchas veces pasamos como muchos baches, vamos como una montaña rusa que a veces estamos igual que el sol, potentes y con mucha fuerza, y hay otras veces que nos levantamos y nos sentimos que no tenemos energía, que algo está pasando y a veces ni siquiera ha pasado algo consciente, a veces no es algo de las emociones, tampoco es algún conflicto que haya tenido en el entorno. Y entonces aquí se habla de varias facetas que vamos a tratar en el programa, que tiene que ver cuando yo me siento débil, cuando yo me siento perdido, cuando me siento realmente que necesito algo que me impulse a saber hacia dónde ir, porque ni siquiera sé, es como estar en un cruce en donde estoy con varios caminos y no tengo idea ni para dónde voy a ir. Entonces necesito algo que me impulse,
aparte de lo que es el alimento y la energía que yo inspiro, y ahí vamos a entrar ahora a trabajar en ese tema. Entonces, bueno, en ese recapturando la chispa, que además se nombra como redención y eliminar turbulencias también, significa entrar en el orden de uno mismo para que uno pueda tener más claridad en qué está pasando dentro de mí y hacia dónde voy. Entonces, me gustaría empezar por el tema de la sanación. Cuando una persona se siente que le falta algo, que le falta energía, que le falta salud, que le falta algo en su vida que hace que esté buscando, pero no sabe realmente lo que está buscando, existe esta situación de encrucijada donde uno se pregunta qué me pasa y no sabe dónde realmente es la debilidad. Entonces ahí entra el proceso de sanación. El proceso de sanación viene a hablar sobre cómo yo vuelvo a recapturar mi energía y todo mi potencial. Y eso está relacionado también con todos los elementos de mis cuerpos, es decir, el cuerpo físico, el energético, el emocional, el mental y el espiritual. Entonces, cuando integro todas esas partes, puedo interactuar de forma más equilibrada. Entonces, cuando yo me siento enferma de algún tipo de enfermedad, pues lo primero que uno tiene que hacer es un testaje completo a sí misma, y si no tiene esos recursos, ir hacia alguien que le pueda ayudar para saber dónde están sus debilidades y qué es lo que hace que esa persona sienta que le falta la chispa de la vida, porque eso es muy importante para poder funcionar y disfrutar realmente plenamente de esta vida. Entonces, en ese proceso, me gustaría que Víctor nos contara en su proceso cómo él ha ido sintiendo el proceso de cuando se siente débil, cómo hace para trabajar este proceso de que se siente mal y necesita volver a su estado natural. A ver, yo querría hablar con respecto a ese tema de lo que nosotros hemos hecho, porque en verdad tú eres la que me ha guiado un poco en ese proceso y desde el principio empezamos con terapias que Claudia me hacía según ella misma ha evolucionado también. Empezamos con técnicas trabajando más la programación del subconsciente con Luis de Hay y esto de repetir ¿cómo era lo que era lo de Luis de Repetir Hay? los mantras, repetir frases, Sí, interactuar con tu mente. la frase. Y posteriormente pasamos con la Kabbalah, es con trabajar con las letras hebreas, con el árbol de la vida, y es muy gráfico porque justo refleja las partes del cuerpo, ¿no? Entonces se pueden trabajar partes que incluso una propia dolencia física está representada, ¿no? En ese árbol. Y desde el principio yo no sentía dónde estaba el problema o cómo podía afrontarlo. Necesitaba siempre que Claudia me ayudara a enfocarme, a verlo desde fuera, a tranquilizarme, porque eso es algo importante, ¿no? Que muchas veces nos metemos en un problema y no encontramos la tranquilidad, no hay un espacio para que llegue otra información, solo estamos repitiendo el disco rayado del problema que tenemos. Entonces, en ese aspecto, en este caso Claudia, pero un terapeuta que sepa sanar, va a crear ese espacio y entonces se puede ver en qué se trabaja. ¿En qué se trabaja? Sí. Es importante que la gente sepa que el sanador canalizador realmente lo que hace es conectar con el mundo cuántico para que la persona que está con su dolencia, que no sabe cuál es, pueda llegar esa información y que además haga el proceso de reajustar los procesos que están en el ADN. Entonces hace la conexión, o sea, el sanador es la persona que está recibiendo la sanación y el sanador canalizador, por decirlo de esa manera, es el que hace de conductor para que la persona reciba una fuerza pura de energía que le permita salir de las distorsiones que ha producido el proceso de enfermedad, que puede ser
como ya dijimos, físico, energético, emocional, mental o una separación metafórica de la conexión con su yo superior o su yo espiritual. Entonces, en el caso de Víctor, como ha contado, es verdad que cuando no sabemos lo que nos pasa o simplemente el cuerpo ya se manifiesta, pues uno necesita de llegar a alguien al principio que le pueda orientar dónde están los conflictos y los bloqueos. Pero posteriormente el canalizador, el terapeuta, el sanador, está acompañando a ese paciente, a esa persona, y esa persona tiene sus procesos que tiene que usar herramientas que se le dan para poder llegar a eso, como dice Víctor, pues a él le ha servido entender su propio ser a través de una simbología antigua que se llama árbol de la vida, y a través de esa información él empezó recién a entender sus procesos. Por eso es tan importante comprender qué pasa dentro de nuestro interior y todas esas partes que hay dentro de nosotros, todos esos 7 cuerpos que hay, y porque nosotros solo somos conscientes de lo más material, ¿no? Sabemos que tenemos emociones, que tenemos una mente interactiva todo el tiempo, sabemos que tenemos energía y sabemos que tenemos un cuerpo material, pero luego está cómo interactúo yo con lo espiritual y qué pasa en todas mis fases de todo mi estado en relación a lo que son los vértices energéticos, como son los siete chakras. Entonces, en este proceso ya hemos dado como una pauta que si te sientes mal, si estás perdido o no sabes hacia dónde ir, interactúa con alguien que tenga esa posibilidad de canalizar, un buen canalizador te puede llevar a dar mucha información. Y además, si después quieres acompañamiento, también tendrás terapeutas canalizadores que te acompañan al principio y luego la persona se hace cargo de su viaje. Después, en todo este proceso de sanación para recapturar la chispa, viene justamente cómo me conecto con mi parte espiritual, con la física. Y ahí entra lo que es traer el cielo a la tierra, que es el poder ser capaz de tener una armonía interna y externa. Y eso pues se logra justamente con el contacto espiritual, con meditación o con ciertas formas que te permitan conectarte con tu yo espiritual, tu yo más cuántico, ese ser que es tú mismo, pero que está en un estado más energético y que está fuera de lo que es la densidad más básica de la Tierra. Vamos a hablar en forma más simple. Víctor nos va a contar cómo hace él para encontrar esa armonía interna y externa cuando siente que, no está, que se ha desconectado de la fuente. A ver, hay varias formas, pero bueno, en mi caso la respiración siempre trae conciencia. Hay una forma de respirar profunda que nos pone en la tierra, como si dijéramos. Una buena respiración te da visión de la situación, como tú dices, el cielo en la tierra. Bueno, pues respiramos y conectamos esa parte del aire con la parte nuestra de estar anclado en el sitio en el que estamos, y a partir de ahí se tiene una mayor conciencia de la realidad de dónde estamos, qué es lo que pasa, y se puede tener otra perspectiva, como relativizar, como si dijéramos. Víctor, ¿tú piensas que la armonía empieza por dentro, verdad? Entonces, que para poder tener un entorno agradable o para estar en un trabajo armónico o para vivir en plenitud, hay que empezar por la armonía interna, porque hay mucha gente que a lo mejor busca la armonía en cosas materiales, físicas, y pierde la otra parte que es la armonía interna. ¿Cómo lo llevas tú eso de la armonía interna? ¿Cómo lo has llevado en ese proceso que hemos estado juntos en ese viaje? Bueno, pues es un trabajo que hay que hacer. Al principio encontramos que esa parte interna hay cosas que no nos gustan, ¿no? Como si hablásemos de las sombras, que podemos decir, ¿no? Entonces se vuelve algo que hay que dedicarle un esfuerzo, hay que crear un espacio, hay que crear un hábito, pero
una vez que vamos creando ese hábito y vamos viendo cómo esa armonización interna es algo muy real, cambia toda nuestra vida, cambia perspectivas, cambia la forma en la que vemos, resolvemos problemas a diario y ese cambio es la pura motivación para seguir adelante y profundizar más. Y cuanto más se armoniza uno, más motivación y determinación para seguir trabajando Sí, en ese es proceso. importante que la gente sepa que la armonía interna muchas veces no sabemos cómo dirigirla y una herramienta tan importante como las letras hebreas llevan a ese estado, porque justamente cuando empezamos las sesiones con Víctor hace años, justamente se empezó a trabajar con meditaciones con la letra hebrea y se empezó a hacer todo el trabajo del árbol de la vida con códigos de luz, que son 72 nombres de Dios, y a través de esos 72 nombres de Dios, en el caso de Víctor y en el caso mío personal también, que he hecho el mismo proceso, he ido llegando a esa armonía interna, porque recordemos que la mente parlanchina y todas las cosas materiales muchas veces nos pierden. Todo lo que sucede ahora en el mundo que estamos viviendo sobre la pandemia, sobre todas las regulaciones, que nos sintamos que estamos encarcelados, que no nos sintamos libres para poder expresarnos, todas esas sensaciones nos hacen tener desarmonía. Entonces llega un momento en que una voz interna te dice, busca tu armonía interna para que puedas lograr que lo que está pasando afuera, de alguna manera, no te afecte de la manera que te afectaba antes de todo lo que está pasando actualmente, ya también económicamente y políticamente. Entonces, en ese aspecto, lo que es el buscar la armonía interna, que tú muy bien dices que hay que hacer ese trabajo, en el caso tuyo, el proceso que has llevado es diariamente, decías, has cogido un poco de tiempo diario para hacer tus meditaciones y también conectarte con esta herramienta de entrar en introspección, utilizar un péndulo también, hebreo, también un péndulo normal, también tu propia escucha de tu propio ser que te habla con la intuición, y todo eso realmente te ha llevado a esa armonía interna que muchas veces se nos pierde por las cosas que están pasando desde el proceso más cercano que fue la pandemia. ¿Cómo lo has vivido tú, la pandemia, con este proceso interno y externo? A ver, yo cuando llegó la situación de la pandemia, justo me acababa de mover a Israel, fue justo antes, o sea, 3 meses más y hubiera sido imposible con todas las restricciones de movimiento y entonces llegué a Israel y empezó. Entonces para mí era una vida nueva, era todo un cambio y no fue tan dramático. También todas las limitaciones, restricciones, ya estábamos en ese proceso del trabajo interior y yo lo vi más como una oportunidad que como un conjunto de restricción de libertades. Yo sentí que se presentaba una ocasión perfecta para potenciar el trabajo interno. Estaba además con la inmersión también en Israel, en el mundo hebreo, aprendiendo el idioma. Entonces fue como todo muy, muy armónico en mi caso particular, ¿vale? Sí, Pasó fue como un paso lógico, una cosa detrás de otra. sí. Y también me alegré porque lo que pasó con la pandemia fue que obligó a mucha gente a mirar adentro cuando estaban despistados mirando hacia cualquier sitio, ¿no? Entonces eso para mí es positivo. Sí, es verdad que la pandemia ha servido, el plan pandemia, como dice Luis a veces, pues ha servido para reconocer que, que hay algo que pasa, que nos afecta y que no es solamente lo de afuera, al contrario, es esa removida que fue como yo estoy moviendo ahora el ordenador, que lo estoy haciendo a posta, ¿no? Que estoy diciendo, uy, se está moviendo. Pues se está moviendo porque fue lo que pasó, ¿no? Una removida grande
que ha hecho que muchas personas que a lo mejor estaban en la matrix mecánica llevaran su estado a ¿cómo salgo de aquí de esta angustia? Tengo miedo, no sé qué hacer y más encima no puedo salir ni puedo hacer lo que yo quiera. Y eso nos llevó a muchos seres, los que estábamos en ese momento preparados, acompañamos a los que estaban con el miedo y esas personas, de alguna manera, muchos de esos seres yo siento que han abierto un estado de conciencia en que se han dado cuenta que vivimos en un mundo de fantasía porque hemos llegado a un punto en que todo está muy programado y que nosotros ahora nos toca cada uno empoderarse y sacar sus dones y sacarlos a relucir a la vida material. Entonces es importante dejar ese aspecto clave de la recuperación de la chispa. Cuando yo estoy débil es porque no tengo armonía. O sea, y esa armonía parte por la parte interna. Primero me ocupo de mí, doy un tiempo para encontrar esa armonía y si no sé cómo hacerlo, busco a alguien que me ayude. Para eso están muchas cosas como la meditación, dijimos, el silencio, la música, el sonido, pero en realidad importante es por lo menos darse cuenta que hay como un orden biológico natural que es, empiezo por dentro y después soluciono lo que está afuera. Y eso es lo que yo les recomiendo a todas las personas que están escuchando, que cuando hay algo que nos hace un conflicto en la vida material, que nos aquietemos, que busquemos el silencio, que nos recojamos y que seamos capaces de decir, sí tengo tiempo para mí, para gestionar esto dentro de mí y luego voy a gestionar lo que está pasando afuera que no me gusta. Entonces, eso es un punto importante en recuperar la chispa. Otro tema que quería traer a relucir por canalización es el odio que se ha formado a nivel colectivo por toda esta situación de sentirnos frustrados. Bueno, el odio no viene solo ahora de la pandemia, funciona de hace varias décadas, no sé cuánto tiempo empezó el odio, pero es algo que está en la personalidad y que de alguna manera cada persona siente que es solo ese ser y siente que siempre tiene que estar a la defensiva porque alguien te quiere hacer algo o alguien no te respeta o alguien no te toma en cuenta. Entonces aquí quería hablar un poquito sobre el tema de la importancia de estar en una actitud positiva de amor y de poder expandir ese amor, que para eso estamos haciendo este cambio transgeneracional también, de abrir el corazón y disolver el odio. El odio está ahí a nivel celular, sabemos que muchos seres tienen una sensación de odio frustrado y que además sienten muchas cosas negativas que se las guardan. Entonces estamos hablando de algo importante que nos aleja de la paz interna y de la chispa esa que nos hace vivir con vitalidad. Y es justamente lo opuesto al amor, claro, odiar, a veces se puede la persona hasta odiar a sí misma. Entonces, ¿cómo has vivido tú esta situación, Víctor, en relación a que a veces pueda venir dentro de ti esa sombra que puede manifestarse en un odio oculto por algo que termina odiando porque no lo aceptas? Entonces es una dificultad de aceptación de la diversidad de seres que estamos viviendo ahora en la Tierra y que la misma existencia nos está empujando a que cada uno se ocupe de sí mismo y que sane esa parte del odio, de la frustración, de la molestia por todo lo que está pasando. A ver, el odio pues es tan antiguo como el amor, como el ser humano. A ver, ¿de dónde viene? Como dices tú, está ahí, está a nivel celular y lo mejor que podemos hacer es aceptar que eso está ahí, aceptar que es una parte y trabajar, vivir con eso. Se puede trabajar de muchas maneras. Como hemos trabajado nosotros, a través del árbol de la vida, se puede trabajar aceptando que a lo mejor hay cuestiones de relaciones personales que lo tomamos como una afrenta, como algo que nos han hecho a nuestra persona y no hay cosas personales en realidad, es todo un juego, es todo está
fluyendo la energía de la vida, las personas con las que interactuamos, pues a lo mejor el que te habló mal fue porque pisó la caca del perro antes y le molestó. Y no tiene nada que ver contigo, pero al final lo que quiero decir, hablo de algo muy trivial, pero igual en una relación de pareja en la que se quitan cosas, puede empezar como algo que no tiene importancia y se va enquistando y es una película que la solución es darle al stop, parar la película. Bueno, eso del stop me recordó lo que siempre hablamos sobre tiempo muerto, ¿no? Tiempo Sí, muerto para que tiempo cuando muerto. empieza el odio, paramos la máquina del tiempo o paramos nosotros y tenemos mecanismo, ¿no? Tenemos el mecanismo de poder respirar cuando sentimos un sentimiento de odio hacia alguien, porque uno puede llegar a esa capacidad de darse cuenta cuando entra a un estado de es que ya no lo soporto, ya no puedo. O sea, en algún momento cada ser ha vivido una experiencia de odio y es reconocer que el odio, aunque esté ahí, esa energía nos quita mucha energía a nosotros. Es decir, que a nivel anímico y energético nos baja mucho la frecuencia y por eso ha venido a relucir a este tema de que intentemos de gestionar todas esas frustraciones y molestias y odios que se pueden transformar, como dice Víctor, de muchas maneras. Si lo trabajas con el árbol de la vida, lo puedes trabajar con los 72 nombres de Dios, lo vas testando y vas sacando todos esos odios incrustados en tu ADN. También lo puedes trabajar con vibraciones que trabajan con sonido y que trabajan el ADN. También lo puedes trabajar, pues, con la observación y haciendo un Ho'oponopono, que es algo muy antiguo, que se trabaja para el perdón de uno mismo, para dejar de pensar que el mundo te está atacando. Y luego hay diversidad de cosas, pero en general es reconocer que no sigamos batallando con los demás. Batallamos con los padres, batallamos en la casa, batallamos en la escuela, o sea, siempre en una discusión continua donde terminamos con un conflicto tal que terminamos, en vez de amar, lo contrario. Entonces yo les invito a que cada uno reconozca dentro de sí mismo si tienen algún vestigio de odio o de algo parecido a eso, que intente salir de ahí porque esa energía le carcome el alma y el alma también se manifiesta justamente en lo que nos pasa en la vida. Así que no sé si tienes algo más que agregar, Luis o Víctor, sobre el tema del odio. Sí, yo quería agregar algo. Hemos empezado hablando un poco también de esa historia que venía del odio, ¿no? Entonces yo quería remarcar, al final, hablamos del odio en una relación entre personas, cómo desgasta, y podemos hacer perfectamente una analogía con la guerra. Podemos pensar en la Segunda Guerra Mundial, que fue una grandísima guerra que es relativamente reciente, gente matándose, países conquistando a otros países, una tragedia humana global de dimensiones que se recuerda en muchos sitios. Yo estuve en Alemania y allí lo tienen muy fresco, aunque haga 80 años ya de eso. Y básicamente es eso, ¿no? Que ese conflicto, ese odio desgasta. Podemos pensar en aquellos momentos el desgaste que había entre naciones en España en la guerra civil, el desgaste que había, como nuestros abuelos muchas veces no tenían que comer, porque en esa lucha toda la energía se va a dañar al otro, a dañar, y te deja en los cultivos, te deja, y podemos hacer la misma analogía de que como en el mundo interior, cuando estés enfocado en lo que no te gusta de la otra persona, en lo que te hace, no estás cultivando tu jardín interior, no estás regando y poniendo orden en tu casa. Entonces eso pasa factura. Y Luis, ¿cómo llevas tú eso del odio colectivo, ese odio de las Claro, luchas? es que yo lo que iba a comentar, yo me voy a ir mucho más atrás. Me voy a remontar como unos 9.000 años. En la antigua Babilonia, Sí. quizás, la antigua Persia. Yo creo que el ser humano, a partir de ahí, aparte de una modificación genética del ADN, que probablemente fue hace 13.000 años, en nuestro ADN, vamos a decir, en nuestra parte interna tenemos todo el conocimiento, lo que es la caixa, todo lo que podamos ser nosotros. Pero también pienso que en algún momento el ser humano ha sido fagocitado.
o ha sido parasitado, o ha sido de alguna manera, o bien del universo mental, o bien de algo interno, algo nos ha llevado a todas estas guerras, a todo este odio. Y entonces yo creo que la humanidad, si se quiere dar un poquito cuenta, todas, vamos a decir, estas emociones negativas, sentimientos y cosas que nos suceden, siempre empiezan o sea, dentro de uno mismo, no por lo que viene fuera, lo reflejamos fuera como espejo para poder vernos o para poder entender lo que nos sucede. Pero yo creo que esa parasitación viene de esa antigüedad. Y entonces yo creo que el ser humano hoy en día lo que tiene que aprender es a tener técnicas, como hablamos aquí, técnicas terapéuticas, como las que has estado tú hace un momento comentando, precisamente para desprendernos, ¿no?, de esa reprogramación o de esa parasitación o ese velo donde nos han envuelto, ¿no?, en todas estas cosas. Porque mi sensación es que el ser humano no es malo de por sí, ni tiene maldad, ni tiene ese odio, ni tiene esa frustración. Yo creo que a lo largo de la historia nos lo han puesto, esa frustración. Y ahora mismo vivimos en un momento que estamos ya en una tercera guerra mundial abierta. Sí, es de telecomunicación, es de parasitación, no es a lo mejor de bombas a todo meter, de momento, aunque lo quieren llevar a ese extremo, pero ya estamos otra vez metidos en que en el planeta hay 27 guerras a la vez, no solamente está la Ucrania, 27 guerras. Entonces, claro, si contamos las 27 guerras, más la frustración de las posguerras y de todo lo que está habiendo, más los odios por la raza, más los odios por las fronteras que han hecho de mentira de fronteras de países que no existen, que eso no existe en la realidad. Entonces, claro, yo creo que hay mucha manipulación, yo llamaría por una especie de seres, pues diría que son humanos, pero son humanos que, a ver cómo lo explico, para que se entienda. Una humanidad en 100 años no le da tiempo. A los 200 años nosotros nos hemos olvidado de lo que ha sucedido. Pero esta gente lleva mucho tiempo en el planeta creando este malestar. Esta gente vive más de 1000 años. No, para mí no son gente que vive 100 años. Son humanos, porque no voy a decir que son cosas raras, son humanos, pero son humanos inmortales para mí. Mira, yo he estado en Egipto, yo he estado en Antigua Persia, he estado también en Turquía, he hecho todos esos recorridos. Los textos antiguos te dicen que los antiguos persas, los antiguos reyes persas vivían 22.000 años su reinado, no ellos. Los egipcios hasta 12.000 años. Y ahora nosotros, en esta última hibridación de ADN, ¿qué vivimos? 100 años. Pero es que todavía queda gente de esa antigua. No ha desaparecido. En la historia que tú dices es justamente que ahora estamos tratando de enfocarnos cómo eliminar el odio que tenemos en el ADN. O sea, por eso les mencionaba que era muy importante ahora ser conscientes de que estamos en un proceso de transformación del ADN donde necesitamos sacar colectivamente eso, porque sigue, como tú dices, bien dices que sigue la guerra, siguen diferentes tipos de guerra, pero ¿cómo atacas tú una guerra? O sea, en el proceso de conciencia, pues lo atacas con amor. ¿Cómo llegas al amor? Pues cambiando tu conciencia, o sea, entrando en un cambio del ADN, la información que hay ahí, donde es como la historia del mono, ¿no? Mientras hay una X cantidad de monos, pues eso se expande y la conciencia se expande. Y por eso he traído este tema hoy, porque es importante que estemos en el amor, que no nos estemos todo el tiempo molestando por cosas pequeñas si ya hay bastantes cosas afuera, como además yo lo llevo a mi casa, a mi familia, a mi pareja, con la persona que convivo. O sea, intentemos de saber desde dónde viene ese odio que enseguida yo salto y estoy en guerra con el vecino. Entonces, se trata de tener esa parte compasiva. Entonces, ya, vale, está el odio ahí, pero ahora, ¿cómo combatimos? No con la guerra, no con las armas, sino con la otra parte, que es con la conciencia. Y eso es lo que quería invitar a ustedes a ver la parte positiva de la acción, de que tenemos una oportunidad de ser co-creadores y creadores de un cambio de conciencia en donde traigamos el amor colectivo, pero el real, el amor auténtico, el de respeto, de amor y de libertad en que cada persona pueda manifestarse. Voy a seguir con el otro tema porque si no me enfrasco aquí. Y un tema súper también XXX es la sublimación del sexo. Es un tema que también es bastante controvertido porque si lo llevamos a la historia, si pensamos que venimos de ser un poco así instinto primario animal, ¿no? Entonces cada ser humano vive la sexualidad como le parece. Pero en realidad, como estamos cambiando nuestra conciencia, yo quería traer este tema que es muy importante para la evolución de la conciencia, es poder unir
la parte de la energía sexual con la energía espiritual. Entonces, eso ya está escrito en muchas escrituras sagradas sobre el tema de la sexualidad, y mucha gente a veces me pregunta, pero ¿qué es sublimar el sexo o de qué estás hablando? Entonces, para mi entender como canalizadora y como persona individual humana, a mí me viene que es como una expresión de la sexualidad que puede ser de diferentes maneras, no tiene por qué ser sexual física como lo hemos entendido toda la vida, y es una energía que está dentro de cada ser y que se manifiesta con los sentidos. Entonces, esa también la podemos manifestar con la mente, o sea, también podemos tener la intención y al final activamos la energía sexual. Entonces, la historia es cómo llevo a esa energía a sublimarla, cómo hago que esa energía se haga desde el estado de quietud, de amorosidad, de amor infinito, conectándome con mi espíritu, estando en mi esencia, porque lo que yo entiendo es que cuando yo tengo un acto sexual, lo estoy haciendo desde mi ser completo, no es solo mi cuerpo que se está relacionando con la otra persona, sino, o si yo me relaciono conmigo misma también puede ser una opción, es un tema de madurez, o sea, se trata simplemente de ver otra forma de ver la sexualidad. Estamos en un momento de ver qué está pasando con nuestra sexualidad, porque hay muchas ideas que son erróneas y que también ha habido ese cambio generacional que se ha cambiado y ha pasado de una sexualidad natural a un tipo de sexualidad que puede ser manipulada o incluso por la vía de la religión ha sido un tabú, se ha visto como un pecado original. Entonces, como que ahí hay algo que cada persona tiene que gestionar, igual que la alimentación, que tiene que gestionarse, averiguar, indagar y saber cómo funciona nuestra sexualidad para unir esa sexualidad con todas mis partes, porque yo también tengo mi parte afectiva, tengo esa alma que está ahí comunicándose, está mi mente, mis emociones, o sea, la sexualidad no funciona solo así, así como sin conciencia. Entonces yo quería que Víctor también nos hablara un poco de su experiencia, de cómo ve ese cambio entre la sexualidad antigua hasta hace poco a esta conciencia que está cambiando y que está pidiéndonos que la sexualidad también se puede aprovechar desde una forma espiritual. A ver, la sexualidad es una energía muy potente. En principio, la observamos en toda la naturaleza. Hay sexualidad a un nivel muy primario, pero para crear vida. O sea, la sexualidad es una energía creadora. Es un principio de la vida. Y como tal, es un instinto muy fuerte en nosotros. Entonces existe la parte instintiva, que bueno, todos la conocemos, todos, bueno, más o menos, de una manera o de otra, pero todos tenemos ese instinto, ese empuje, nos tira por aquí, nos tira por allá. Entonces, sí es verdad que cuando estamos haciendo un trabajo de conciencia, estamos entrando en esa energía desde un prisma diferente, desde querer compartir, querer elevar, ¿no? Eso es lo que dice esa sublimación, empieza por elevar esa energía desde los centros energéticos más bajos, desde abajo, porque surge abajo en la zona... De los chakras, sí. Sí, en los genitales, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Bueno, surge en los órganos sexuales y abajo estamos hablando del segundo chakra principalmente, que es donde más efectivamente. Entonces, ¿qué motiva que esa energía pueda moverse, que se desbloquee y que suba? Bueno, en la energía sexual surge un deseo, hay un deseo hacia la otra persona. Si ese deseo se va transmutando de un deseo del cuerpo a un deseo deseo compartir contigo quién soy, deseo conectarme contigo desde el corazón, deseo fundirme, que los dos seamos uno en este momento. Ahí puede existir esa sublimación. Cuando... Es importante eso, Víctor, porque
como estamos hablando de cuando estamos con la chispa baja, o sea, estamos hablando de cuando la persona está baja de energía, si nosotros actuamos justamente desde una sexualidad netamente física, pues sucede que el cuerpo se desgasta. Y eso está escrito en libros sagrados que habla que cuando la energía sexual solo se vive desde la parte material física, digamos con el cuerpo y ya, y no la sublimamos, sucede que nos desgastamos cada vez que tenemos esas relaciones en vez de elevarla para que nos nutra todo el cuerpo. Entonces yo diría que es bueno que cada persona indague. Hay mucha bibliografía, hay mucha información sobre cómo sublimar la sexualidad. No me dedico a ser terapeuta de la sexualidad, pero sí soy consciente que si ha salido en el tema del vínculo del tratamiento de la energía, es para ser consciente de que nos desgasta y que las células también se desgastan. Entonces, bueno, ahí queda esa información para que las personas pues reflexionen sobre cómo viven la sexualidad o cómo les gustaría vivir su propia sexualidad. Necesariamente no necesitas a otra persona, pensemos nuestra propia sexualidad como básico y luego informarnos de cómo podemos utilizar esa energía creadora que además nos sirve para crear otra realidad más bonita, ¿no? De lo que nosotros estamos viviendo. Y otro tema que quería hablar es la conexión directa con la fuente. Digamos, es importante reconocer que cuando nosotros estamos conectados a lo divino, tenemos esa energía como muy, muy rondando en nuestro ser. Eso para las personas que ya estamos en ese trance de conexión, de comunicación interna con el yo espiritual y con la divinidad, con la creación divina del cosmos, pues ese trabajo de conexión nos nutre. Nos nutre porque nos comunicamos a través de una energía y esa energía nos da fuerza. Entonces, nos nutre, nos da fuerza y nos hace recapturar la chispa divina. Entonces, es también importante buscar mecanismos de formas de conexión y me gustaría también que nos comentaras, Víctor, en tu propia versión, cómo para ti es fácil o ha sido fácil hacer esas conexiones con tu creador, o sea, con el creador, con la fuente divina, como tú le llamas a ese creador, a esa energía divina, Dios, y cómo te ayuda a ti en tu proceso evolutivo. A ver, al final, la evolución nuestra que hacemos como personas, como individuos, aunque también colectiva, pero bueno, vamos a centrarnos en el individuo, tiene su proceso creativo. Nosotros somos chispas de Dios, ¿no? Yo lo veo así. Para mí eso es una realidad. Entonces, como tú dices, recapturar la chispa al final es reencontrarte con algo que tú ya tienes, pero o está olvidado o está en potencial solamente, pero no hace nada. A través de una mayor conciencia y un trabajo interior, ese deseo, se puede sentir esa energía, como tú decías, que te envuelve. Yo muchas veces siento que viene de arriba y te llena y agudiza los sentidos en cierto modo y también se afina la intuición. O sea, si conseguimos llenarnos de esa luz, esa chispa divina, conectar nuestro centro, nuestra propia chispa con el sol central, que podríamos decir, o la fuente, o llámalo X, al final nos nutre de forma que nuestro propio proceso creativo se ve potenciado a través de la intuición, a través de situaciones, de circunstancias que empiezan a darse en nuestra vida, y eso acelera nuestro propio proceso evolutivo como individuo. Y tú, en tu caso particular como paciente, que tuviste que vivir el proceso también evolutivo, y ya estabas despierto y con bastante conciencia cuando nos conocimos, por lo tanto, tú ya tenías esa conexión activa, pero ¿en qué te pudo beneficiar el proceso de trabajar con los códigos hebreos para la conexión con esto que estamos hablando, con la conexión con lo divino, con la conexión con el creador o la fuente o el sol central?
¿Cómo has podido, a través de ese trabajo, llegar a esa mayor comunicación con tu parte divina y con el Creador que hay? Y que en el fondo no es que esté en otro lugar, está en cada célula. O sea que... Sí. Pero es un canal de luz también que viene del infinito, que es el prana también, que nos baña con su energía. A ver, desde el primer momento yo siempre he tenido la intuición, ¿no? de que había ese algo más. Entonces eso te lleva a una búsqueda. Empiezas buscando fuera y llega un momento en que te das cuenta de que también está dentro. La personalidad, el ego, es como la parte, la gran oposición a que encontremos esa chispa divina, ¿no? O lo que nos la quita. Cuando estamos ahí, pasa algo, un apego que tenemos hacia un objeto que se rompe, por ejemplo, nos puede quitar la chispa divina en un momento en el que estamos conectados. Entonces, desde los 72 nombres, nosotros hemos trabajado mucho los aspectos de la personalidad a través de la Kabbalah, el árbol. Vamos puliendo, ¿no? Día a día, en lo óptimo es día a día. Pero bueno, yo también reconozco vale... que eso es así, que te valen otras herramientas también, como la meditación y que tú también Sí, practicas, ¿verdad? sí, yo uso varias técnicas, no me quedo solo con una. Pero bueno, estaba hablando de esto en particular porque para trabajar la personalidad, los aspectos de la personalidad que se distorsionan en un momento o que se salen de equilibrio, que es lo que te lleva a pensar que algo no te gusta o que no quieres esto o que eso te incomoda o que dónde estás o cómo has llegado a esta situación o que tu jefe te calienta la cabeza. Eso al final son aspectos de la personalidad que tú los puedes trabajar, hacerte una meditación perfecto, sentir cómo brilla la luz, conectar el corazón, fabuloso. Y está esta herramienta que también te puede ayudar. Las cartas, bueno, no se ven muy bien ahí con la No se ven, pero a ver, las muestro yo, las cartas de la... Una de las cartas, justamente esta carta, sí. les muestro por primera vez de estos programas que esta es la carta de la conexión con el Creador y es una carta que trae una estrella de 6 puntas y trae en el centro con las letras hebreas y ahí hay un código de los 72 nombres que habla de esta meditación me ayuda a conectar con el Creador. Y es efectivo porque yo lo practico, Víctor lo practica, muchos seres que están en el camino lo practican. Y de verdad, en el caso mío, yo me empecé a conectar con mi yo superior de forma energética antes de que entrara a mi vida el trabajo de la letra hebrea. Pero luego, por esas cosas de la vida, encontré que me quería especializar en la personalidad porque sentía que como canal podía hacer un buen trabajo de organizar y entender cómo funciona. Y sí que he notado que esa fue la primera herramienta que yo encontré para entrar en la calma y poder escuchar esa conexión. Luego está, como dice Víctor, pues la meditación. Hay muchas formas también. Pero bueno, Luis, que es un meditador innato porque él nació con el canal abierto. Entonces, ¿qué nos dice Luis de esto, de la conexión con lo divino? Bueno, para mí la conexión con lo divino realmente es nuestra esencia natural. La gente quiere aprender muchas cosas porque cree que no está conectado y yo creo que nosotros somos un fractal del absoluto y entonces lo único que tienes que poner es el, vamos a decir, el enfoque, ¿no? Es decir, la gente está dispersa, ¿no? Ponte en el enfoque en lo que quieres trabajar y ya está, no es nada más. A mí cuando me dicen la meditación, ¿qué es la meditación? Para mucha gente es borrar la mente. No es borrar la mente, es en el tiempo hacer que las cosas pasen más lentas porque la mente nunca para de pensar, eso es imposible, la mente siempre está pensando, pero sí puedes dominar la mente de manera que no te fatigue, que te puedas recuperar. Pero yo, por lo menos en la meditación, en mi caso, muchas veces es cargarme de energía. Yo utilizo una sanación pránica, utilizo un tipo de meditación que es de una forma determinada y lo que hago es que en unos minutos me cargo de energía, tengo energía para todo el día. Y entonces, a ver de dormir la siesta, hago eso y ya estoy cargado de energía. Pero claro, otro día en la meditación
puede ser para crear realidad, visualización, pero tengo que estar en un momento en el que yo me note en un estado neutral, en un estado que no tengo conflictos. Entonces puedo crear realidad. Claro, si estoy pensando en el conflicto, no puedo estar creando realidad. Entonces, primero tendré que hacer una meditación para soltar, y después de soltar y estar tranquilo y ver que mis órganos, una relajación, ¿no? Y aquello que te conectas a tierra y ves que sacas, ¿no? Sacas lo que hay que sacar, entonces ya después podría hacer una segunda que sería ahora para crear realidad. Entonces, yo lo veo esto como algo muy natural. O sea, es decir, ¿dónde te enfocas? Ahí es donde estás. Eso que tú dices, Luis, me hace recordar algo importante que lo has dicho y que lo nombré de otra manera adelante, que fue que el creador está dentro de cada célula. Por lo tanto, si nosotros somos conscientes de eso, ponte que estás muy disperso y estás como con una mente muy dispersa y no llegas a ese punto de silencio porque no sabes hacerlo. Entonces, ser consciente solamente de que el creador divino está dentro de ti mismo ya te cambia bastante la relación que tienes de la historia que te contaron en las religiones en referente a que había una entidad en alguna parte y que yo tenía que estar hablando con una iglesia. No tengo nada en contra de la iglesia, respeto todos los tipos de formas de creencia, pero eso está un poco obsoleto ya. Entonces es como reconozcamos que nuestra parte creativa y nuestra parte divina está dentro de cada célula. Por lo tanto, si yo quiero tener una conexión para tener más claridad con mi yo cuántico, para que esté conectado al cosmos divino, creador, pues lo básico es poner la intención y luego, pues, activarlo. Ahora, si no puedo, pues para eso están las herramientas que todos los que están por ahí en internet o los terapeutas holísticos que también dan muchas herramientas. Todas son muy válidas. Una muy buena es la de los mantras del ADN, que ayuda a conectar a través de... Perdona que te corte, pero tenemos que acabar ya, que empieza otra sesión ahora de directo, pero tienes 30 segundos, 40 para anunciarte, bueno, para ofrecerte, vaya, para actividades. Si pues este mes justamente hay un taller de la conexión con la parte biológica allí en Molina de Segura. En mi teléfono pueden averiguar. Es un taller interactivo justamente para reajustar el ADN y para poder interactuar con él, aprendiendo unas herramientas para poder cambiar la parte biológica química del cuerpo y también para saber conscientemente cuáles son las enseñanzas que has venido pactado antes de venir, que has pactado para evolución y aprendizaje, y también una parte que tiene que ver con el niño interior, la parte de cómo la esencia del niño interior está, dónde está, cómo se siente, y también el sublimar lo que es la interacción con lo divino y elevar la frecuencia vibratoria de tu ser, es decir, elevar la conciencia. Entonces, esos tres temas vienen dentro del taller. Es un taller, es una primera fase para trabajar el ADN y ya transformar el ADN, y empieza a las 4 de la tarde, es el día 25 de marzo en Molina de Segura, y para cualquiera que le interese, pues está el teléfono para mayor información. Uy, yo me apuntaría corriendo si pudiera. Pues muchas gracias a los dos. Claudia, te veo en 15 días. Víctor, ha sido un placer. Y lo mismo digo, Luis. Ahora tenemos una conferencia que no transmito yo y ya me están pidiendo paso. Pues venga, familia, nos vemos en el siguiente vídeo y a vosotros. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Buen viaje.